Adelante, hermano. Muchas gracias, hermana Emilia. Es un placer saludarlo a usted Me y a robé casi el cada una de tiempo, mis hermano, hermanas. perdón. No se preocupe, mi hermana María, que el Señor le bendiga. Excelente información. Yo decía, pues yo ya no tengo más que decir, más que decirles, Dios las bendiga. Nuestra hermana ha sido, creo que muy vasta y muy precisa en muchas cosas de este tipo, mis hermanos, y creo que es importantísimo de repente cuando me llamó mucho la atención por lo que decía nuestra hermana, porque de repente cuando un hombre se para entre mujeres y tiene que hablar, hoy con las nuevas modalidades, de repente dicen, bueno, pues es que si no tiene vagina, ¿cómo va a hablar de las mujeres, no? Sin embargo, nos tratamos de preparar al máximo al respecto de temas como este, que creo que son indispensables, mis amados hermanos. Como bien lo comentó nuestra hermana Emilia, un servidor es psicólogo de profesión, soy doctor en educación y doctor en salud mental. Entonces, pues bueno, de alguna manera hemos tratado de acercarnos al conocimiento con la única finalidad también de ser útiles para la iglesia. Voy a permitirme, mis amados hermanos, si así me dan oportunidad, mis hermanos, de compartir la presentación que tengo para ustedes. Si por aquí está, no sé si la alcanzan a ver sin complicaciones, hermanos, porque yo por aquí no, luego no la veo. ¿Sí se ve bien la presentación, hermanos? Muy bien, hermano, se mira muy bien. Muchísimas gracias. Bien, mis hermanos, seguramente seré un poco breve porque yo les decía, nuestra hermana ha sido muy acertada con la información que ha presentado. Yo voy a centrar un poco con esta parte de los efectos psicológicos que se pueden llegar a producir a través de la menopausia, que por cierto, dicho sea de paso, hermanos, algo importante que debemos entender, sí, a pesar de que se habla de síntomas, ¿verdad? A pesar de que se habla de que, de que existen características o patología, no patología, sino sí sintomatología, que pudiera apuntar a una enfermedad. La menopausia no es una enfermedad. Entonces, eso es algo que creo que es necesario que nosotros podamos comprender. No es una enfermedad, es un proceso natural que todos tenemos y por el cual todos pasamos. Y digo todos porque, ¿qué creen? Los hombres también presentamos algo parecido. Se llama andropausia. Y algo interesante de este punto es que si bien los hombres no dejan de producir testosterona, por ejemplo, a lo largo de su vida, sí existe una disminución importante. Y existen también otro tipo de circunstancias que se van a acercar con la edad, que por supuesto serán muy similares a este tipo de situaciones que se presentan en la menopausia. Entonces, de primera instancia, y hablando de aspectos psicológicos, quitémonos de la mente que es una enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos, o en este caso ustedes, mis amados hermanos, piensan, con la edad va a llegar la menopausia, me voy a enfermar. Y no, tenemos que envejecernos, tenemos que pasar obligadamente por ese proceso. Y hay algo que a mí me gustó mucho, mis hermanos. Fíjense este texto que dice el salmista David, hablando con Dios, hermanos, Salmo 71, verso 9. Desde el 1 ustedes van a saber que es una petición que hace el salmista David a Dios. Pero en el verso 9 dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y esto se lo dice David, se lo dice a Dios. Pero ¿qué creen, hermanos? Yo lo pongo, hermanas, lo pongo porque los primeros que empezamos a abandonarnos cuando llega la vejez somos nosotros mismos. O sea, somos los primeros que empezamos a tratarnos mal. Yo les decía, los hombres, de repente la autoestima de hombres y mujeres es diferente. Ya decía mi hermana y estoy completamente de acuerdo con nuestra hermana. La mujer es de verdad una máquina tan interesante y no sé cómo le hizo Dios para crear un ser tan maravilloso, pero tan complejo. Porque cuando hablamos, digo, por algo digo yo, ¿verdad? Decía Salomón, más amarga que la muerte es la mujer, decía. Sí, o sea, caray, ¿cómo es eso? Pues nada más pregúntenle a Salomón, que dice que tuvo una cantidad de mujeres. Él sabía esto. Yo digo, no sé cómo le hizo. Yo tengo una y me las estoy viendo negras a veces, hermanos, porque decimos, ¿cómo le podemos hacer? Y nosotros los seres humanos, los hombres principalmente, queremos entender a nuestras mujeres. Y yo les decía, hermanos, si Dios no pudo complacer a la mujer porque le puso cejas, Dios, y la mujer se las quita y se pinta las suyas, porque le puso pelo chino y la mujer se los alacia, porque le pone Dios a la mujer un color específico en sus labios, no se lo quita y se pone otros, porque Dios le dio un color de cabello y la mujer se pone otros. Digo, si Dios no pudo darle gusto a la mujer,
¿qué podemos hacernos nosotros, los simples hombres mortales, que queremos tratar de complacerles si no va a ser así? Pero algo importante es que, como dijera, decía mi hermano, como dijera nuestro hermano Arjona, ¿no? A las mujeres no hay que comprenderlas, hay que quererlas. Y hablando de este punto esencial del que estamos tratando, y no solamente de la menopausia, e incluso también de los procesos y cambios hormonales que se dan durante el periodo de menstruación, hermanos, ¿no? También es algo importante, por eso por ahí algunos hombres decían, es que la menstruación como la menopausia la presentan las mujeres, pero la sufrimos los hombres, decía por ahí. Y vamos a ver por qué, mis hermanos, tiene mucho que ver con esto que estoy hablando. ¿Por qué, mis amados, mis amadas hermanas? Quiero primero que nada hablar un poquito de lo que es salud mental. Dice por ahí los expertos que no hay salud sin salud mental. Y esto es algo importante, porque cuando hablamos de menopausia, yo les decía, la menopausia no es una enfermedad, pero ¿qué creen? Sí nos puede llevar de la mano a padecer una enfermedad. Nuestra hermana hablaba de muchas sintomatologías que no son propias como tal de la menopausia a una enfermedad. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos específicamente de salud mental, hermanas, podemos encontrar lo que la Organización Mundial de la Salud manifiesta de la salud mental. Dice que la salud mental es un estado de bienestar. Fíjense que eso, desde aquí tenemos que empezar, porque la menopausia, ¿qué creen, hermanas? Les quita el bienestar. Si decimos, no, ya estamos así, tenemos bochorno, tenemos esto, nos estresamos, bla, 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 y entonces generamos una situación bien crítica, se pierde el bienestar. Y ojo, porque no nada más lo pierden ustedes, ¿eh? También nosotros, y de por sí los hombres, con nuestras dos neuronas, que nos cuesta trabajo entender lo que queremos, tenemos que entenderles a ustedes y tenemos que entenderles en una situación tan compleja. Dios de mi vida, es verdad que es una situación bien difícil. Y por eso es importante hablar de estos temas tan esenciales. Entonces, ojo, dice que es un estado de bienestar. Cuando una mujer y un hombre, por supuesto, pero quiero abocarme a las mujeres, porque finalmente estamos hablando de un tema 100% concerniente a las mujeres. Cuando una hermana hablamos de que debe de tener bienestar, o sea, salud mental, para conocer si tiene salud mental, tiene que saber afrontar las dificultades normales de la vida, por ejemplo, la menopausia. Y si una hermana no sabe enfrentarse a un proceso como este, ¿qué creen? Perdió su salud mental. O sea, para que vayan viendo por qué suceden todas estas cosas y por qué podríamos caer en una enfermedad. También dice que cuando alguien tiene salud mental, es consciente de sus propias capacidades. ¿Y qué creen? Algo que sucede cuando nuestras hermanas están en este proceso es que al bajar la autoestima decimos, ay, estoy bien fea, se me cayeron las boobies, se me papi, mira cómo me puse, ay, se me colgó. Y entonces, ¿qué creen? No podemos afrontar esta dificultad normal de la vida. Pensamos que nos enfermamos, pensamos que se acabó todo y otra vez hablamos de una enfermedad mental. Por eso es tan complejo esto. Después dice que una persona, cuando tiene salud mental, puede trabajar en forma productiva. ¿Qué creen, hermanos? Les tengo malas noticias. Cuando estamos en este periodo de la menopausia, nos cuesta trabajo concentrarnos, estar al 100 en nuestras actividades, estar trabajando, rindiendo al 100 por uno. Por eso podemos padecer una enfermedad mental. Y finalmente es capaz de hacer una contribución en su comunidad. Decía nuestra hermana, más acérquense a Dios, pero ¿qué creen? Durante el periodo de la menopausia decimos, ya no quiero saber ni de las hermanas, que no me estén molestando para nada. Por supuesto, no podemos contribuir como contribuíamos antes, que estábamos siendo diaconisas, apoyando con todas las cosas. Oye, ya no quiero saber de nada. Decía alguien por ahí, eventualmente quiero tomarme unas vacaciones hasta de las hermanas, decíamos, ¿no? No nos toleramos ni nosotros mismos. Es ahí donde tenemos nosotros que entender que cuando esto ocurre, ¿qué creen, hermanas? Estamos a la puerta de una enfermedad mental. Y ese es el riesgo, no la menopausia, sino hacia dónde nos puede llevar la menopausia. Y sobre todo en esta línea en la que nuestras emociones van a verse alteradas, van a verse afectadas, vamos a encontrar nosotros diferentes dificultades respecto a cada una de estas cosas que ahora nosotros estamos mencionando. Ahora, voy a comentar otro detalle que es importante cuando hablamos de cómo impacta un proceso evolutivo normal y además un proceso de envejecimiento, porque por lo que todo ser humano pasa. Primero, hermanas, algo que debemos entender es cómo nos componemos. Hay diferentes enfoques, pero el enfoque biomédico dice que nosotros somos tres esferas, ¿verdad? Somos entes biológicos, somos entes psicológicos y por supuesto también somos entes sociales. Cuando hay una patología,
las tres esferas que nos componen se van a ver afectadas. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba a mi hermana de todas las cosas que impactan a nuestro ser biológico con la menopausia. Lo biológico, pero ¿qué creen? Esto le va a pegar lo psicológico. ¿Y qué creen? También le va a dar a lo social. Por eso es que en mi casa yo ando como demonio de Tasmania. Y entonces cuando eso sucede, el esposo nos ve de lejos y dice, no, vámonos, aquí no es. O sea, mi núcleo social se ve afectado de esta circunstancia que debería ser muy normal para nosotras. Y entonces decimos, algo está ocurriendo. Los hijos no se nos quieren acercar. No, ya empezó mi mamá, no, o sea, no puede ser, ¿no? Papá, y tú contrólala. No, si me acerco me va a mal, ¿no? ¿Por qué? Porque también la esfera social se ve impactada. Y al rato las hermanas dicen, oye, la hermana venía tan bien, de repente nomás empezó con los bochornos, se enojó y se fue. ¿Por qué lo hizo? Porque su grupo social se va a ver afectado por todo este proceso. Es importante saberlo para que nosotros podamos decir, no de manera despectiva, porque hoy tristemente, hermanas, hay estigma dentro de este tipo de situaciones que se presentan. Y dentro del estigma, por ejemplo, con una sociedad machista con la que nosotros nos tenemos que enfrentar, resulta que cuando alguien presenta una inestabilidad emocional, lo primero, si es mujer, que se dice es que, le está bajando, ¿verdad? Pero no lo hacemos de una manera consciente o de una manera empática, lo hacemos de una manera pasivo-agresiva, ¿sí? Porque estamos señalándolo como si fuera algo negativo. Sí, por supuesto, hay un desajuste hormonal y ese desajuste hormonal va a provocar muchas cosas, biológico, en lo psicológico y en lo social. Por eso es que todo se desestabiliza. Pues, ¿cómo voy a tener bienestar si me siento mal? Siento bochornos, me duele la barriga, estoy sufriendo con circunstancias, estoy engordando, no me agrada lo que veo en el espejo. Por supuesto, porque hay elementos suficientes para que mis esferas se desequilibren y que yo pueda incluso llegar a pensar que podría, como dice por ahí, me dice una vez una hermana, hermano, creo que me estoy volviendo loco. Y yo le digo, pues si no le prestamos atención, a lo mejor no, pero vamos para allá, pero que vuela, hermanos, ¿no? Dice, y si no está loca la hermana, ya trae su solicitud en la mano firmada. Entonces necesitamos prestar atención a lo que ocurre durante este periodo, quitando y eliminando el estigma, hablando como se deben de hablar las cosas, diciendo lo que siento, diciendo lo que pienso, tratando de comprender cuál es el fenómeno que estamos experimentando. Ahora, fíjense, esta es otra cosa que quiero yo platicar con ustedes. Laura Estrada, y por ahí Minucci también, habla del ciclo vital de la familia. Y dentro del ciclo vital de la familia dice que los seres humanos nos vamos a enfrentar a situaciones críticas que pueden en algún momento impactar o golpear a nuestra estabilidad emocional y nuestra salud mental. Dentro del ciclo vital de la familia hay algo que se le conoce, dice, como la constitución de la pareja. Porque Laura Estrada dice es el enamoramiento. Cuando nosotros encontramos pareja y empezamos a relacionarnos, vamos a tener crisis en la familia. ¿Por qué? Porque resulta que mi novia o mi novio no le gustó a mis papás. Y ya desde ahí vamos a tener una dificultad. Y los papás van a tener una crisis familiar porque ya me llegó con el tatuado, ya me llegó con una filistea en vez de buscarse una novia de la iglesia. ¿Cómo es posible? Mi Sansón se fue para... Y ahí estamos, un conflicto en esta primera etapa de vida. Siguiente, vienen los hijos. Una etapa que va a generar conflicto. ¿Por qué? Porque resulta que se pierde la intimidad. Como ya está el niño, no, ya el niño no va a ver. El niño tiene 3 meses, ¿no? Pues sí, pero no, todavía no. Y entonces sí nos vamos y resulta que pasan hasta los 18 años y la pareja perdió la intimidad porque estaba el niño. Ya el niño ya tiene su propia novia y ya nos estamos juntando el nacimiento del niño con la menopausia de la hermana. Dios nos libre, pobre hermano, ¿no? Entonces tenemos nosotros que ser cautelosos y por eso los hermanos andan comiéndose las uñas. No, necesitamos tratar de hablar del tema, especificar que sí podemos, que no podemos, saber que, como dice la escritura, que nuestro lecho debe ser sin mancilla, hablando de él, sabiendo que nos debemos el uno al otro. Y como dice el apóstol, y que ya mi cuerpo no es mío, es de mi esposa. Y el de mi esposa no es de ella, me pertenece a mí. Por lo tanto, me debo de interesar yo por el cuerpo de ella y ella se debe interesar por el cuerpo mío. También cuando llega la adolescencia, golpe tremendo para la familia y sobre todo la pareja. ¿Por qué? Porque vemos situaciones de independencia que generan una dificultad. También la dispersión del hogar. Esto es cuando los chicos ya se empiezan a ir, ya están apuntalando para hacer sus vidas. Hay un problema. Y otro problema crítico familiar es cuando empieza a llegar la edad no adulta, la senectud, la tercera edad, hermanos, el envejecimiento.
¿Por qué esta crisis se presenta con diferentes circunstancias, como van a ser, hermanos, enfermedades crónico-degenerativas propias del cuerpo, ¿verdad? Vamos a tener también en algún momento algún tipo de dolencia que nos va a doler sí o sí, ¿no? Decía por ahí, yo me agachaba y estaba muy bien, hoy me agacho y me truena todo. Por eso muchos dicen, es que no estoy viejo, me estoy poniendo bien crujiente, ¿no? Pero realmente hay que enfrentar esas circunstancias de esto. Ahora, ¿por qué lo mencionas? Porque la menopausia está en el ciclo de la vida. Esto es, estoy empezando, estoy entrando en una crisis por la pérdida de un algo, que esto es todo lo que yo tenía, ¿sí? Digo, un bien reproductivo, por ejemplo, a muchas mujeres les cuesta, y ha llegado el caso que algunas de las mujeres dicen, ya no sirvo, ya no voy a servir de aquí en adelante, porque se creía o se tiene la idea que la mujer pareciera que nada más es para fines reproductivos y olvidamos todas las otras cualidades, olvidamos que debemos ser conscientes de todo lo que podemos abonar que va más allá de tener hijos, sobre todo incluso de la actividad sexual, que como bien ya mencionaba nuestra hermana, decía, pues también baja la libido, pero nada más les voy a decir una cosa que tiene que ver, más adelante lo vamos a checar, pero con un tip importante, la libido esencial no está en los niveles genitales, está en la mente. Cuando nosotros sabemos estimular correctamente la calcita, la mente y nuestras fantasías, se acaba también la resequedad vaginal, hermanas. ¿Por qué? Porque hay circunstancias, decía nuestra hermana, y es algo que me gustó. ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro es de verdad que es una máquina tan hermosa que dice, ya no lo está usando, entonces lo desconecto. ¿Para qué gasto en eso, no? Y entonces, si nosotros dejamos de usar una parte de nuestro cuerpo, se atrofia. Cuando nosotros, hablando de los procesos de la menopausia, dejamos de utilizar cosas que son esenciales, y voy a hablar ahora de la sexualidad, ¿verdad? No, ahorita no, no se puede porque me siento mal, porque esto y que otro. Entonces se atrofia más de lo debido. Tenemos que buscar alternativas para que esto también nos dé salud, salud reproductiva, salud sexual, también esto va a ayudar. Entonces, ¿por qué hablo del ciclo vital, hermanos? Porque la menopausia va a alterar parte del ciclo vital de nuestra vida y esto va a afectarme a mí, va a afectar a mis hijos, va a afectar a mi esposo y todavía a algunos más que nos rodean. Es necesario saberlo para entender y saber cómo evitarlo también. Otro detalle que está ligado a esto es el duelo en la menopausia. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo les decía, una hermana que pasa por un proceso de menopausia, de envejecimiento, donde yo les decía, ya no voy a servir, ya no voy a poder tener hijos. Y si empezamos a presentar sintomatología como resequedad vaginal y ya no puedo ni siquiera tener relaciones sexuales con mi esposo y mi esposo se va a buscar otra. Y ahí empezamos a generar un mundo increíble en nuestra mente. Esto genera un duelo, porque un duelo, sí, dice por ahí Kubler-Ross, aunque hay muchas definiciones parecidas, menciona que un duelo es un proceso natural y necesario tras una pérdida. Y en la menopausia, ¿qué se pierde? Bueno, una pérdida puede ser por una relación, puede ser por el trabajo, dice, o por cualquier aspecto significativo de la vida. ¿Será significativo la vida sexual de nuestras hermanas? Digo que sí. ¿Será importante no solamente la vida reproductiva, nuestra vida sexual y relacional? Sí. Y entonces, al perder esto, yo puedo entrar en un proceso de duelo. Desde aquí es importante mencionarlo en aspectos psicológicos, porque si una hermana que pasa por la menopausia entra en proceso de duelo, vean, hermanas, lo primero que van a presentar, que ha hablado mucho mi hermana de esto, son síntomas o que tiene que ver con cuestiones de alteraciones emocionales, síntomas físicos, como ya se explicaron, cambios conductuales y cambios cognitivos. Esto es en lo que pensamos y en lo que sentimos. Vean qué interesante es esto, ¿verdad? Por eso es que, por supuesto, que va a haber una situación crítica. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un duelo. Nada más por el simple duelo, ya tengo problemas. Pero si además del duelo le sumamos toda la sintomatología de la que ya habló biológicamente nuestra hermana, pues más, decía un compañero de trabajo, cárgale calor aún, dice. Y si a esto le sumamos otra cosa que vamos a ver más adelante, de verdad, hermanas, es importante y yo admiro la fortaleza de muchas de ustedes. ¿Por qué? Porque yo les decía, los hombres que pasamos por la andropausia, que además no dejamos de producir nuestra testosterona y mantenemos nuestras hormonas, disminuyen pero no se acaban. Estamos sufriendo y andamos de chillones, pues ya me imagino lo que ocasiona el hecho de experimentar un suceso por el que pasan ustedes, mis hermanos. Por eso es tan necesario comprender qué es lo que pudiera ocurrir, con la intención no de que ocurra, sino de que buscamos estrategias
para cambiar y dar un giro a lo que está ocurriendo. Entonces, hermanas, otra cosa que nosotros vamos a encontrar como factores específicos con respecto a cuestiones psicológicas al entrar en la menopausia, la premenopausia y también la posmenopausia, ¿eh? Que eso es algo importantísimo. Primero lo que vamos a encontrar van a ser cambios emocionales. Dentro de los cambios emocionales va a aparecer un cúmulo más de estrés. Y entonces, al tener mayor cantidad de estrés que trabajar, vamos a tener también alteraciones con nuestros neurotransmisores, que ahorita voy a explicar un poquito al respecto de eso, para que veamos por qué se presentan las cosas. No nada más es casual, sino tiene que ver con cuestiones neurobiológicas y neuropsicológicas que van a hacer que nosotros nos sintamos mal. También dentro de los cambios emocionales va a aparecer depresión. Ahora, ¿por qué va a aparecer depresión? Yo ya les decía, hermanas, primero es la pérdida, es el duelo por perder una situación importante como era la reproducción, por presentar tantas circunstancias negativas de mi vida y enfrentarme al envejecimiento. El duelo genera depresión. Todo este momento que están viviendo genera depresión. Va a haber cambios de humor, por supuesto. Si hay depresión, va a haber cambios de humor y van a ser drásticos, ¿eh? Hay algunos que pensamos, está media bipolar, porque estaba bien contenta, yo la ponía aquí, como dice el meme, y cuando la encontré acá, ya estaba hecha en vuelta a un demonio increíble. Sí, hay cambios en las cuestiones emocionales de un momento a otro. ¿Y qué las detona? Lo que sea. Es más, la hermana se ve al espejo y ya se enojó. Decimos, oye, ¿yo qué? Es que me enojo hasta conmigo misma. Ni yo misma me entiendo. Pues sí, pero yo qué culpa tengo o no. Porque ya dijimos, hermanos, que se va a ver afectada también nuestra esfera social. ¿Qué podemos hacer? Y me adelanto a un tip. ¿Y qué podemos hacer con nuestra hermana cuando está en esa circunstancia? Ahí va, si hay algún hermano por aquí que se está conectando. Hermano, acérquese, vea a los ojos, regálale un abrazo y un beso y dígale, te amo. No más. Le vamos a dar una ayudadota para decir, ya me bajó tantito el estrés. Y ahí vamos a contribuir un poquito con estas cosas que son maravillosas y que es por eso que nuestras hermanas durante este periodo están muy sensibles, porque ahí hay un juego de hormonas para arriba y para abajo que le están pegando a los neurotransmisores de una manera increíble, pero nosotros podemos ser también eso que contenga todo este tipo de situaciones. Más adelantito hablamos un poquito de ello también. Va a haber problemas de autoestima y confianza. Entonces, va a haber pérdida de identidad. La hermana dice, ya estoy canosa. ¿Cómo puede ser? Mi cabellera tan hermosa. Y ahí viene la baja, la pérdida de identidad y la baja de autoestima. Y mis rizos tan hermosos, y se me está cayendo el pelo y las arrugas. Pues ahí viene la pérdida de identidad y la baja de autoestima. Una desvalía increíble. Y si a esto le unamos, y yo recuerdo que por ahí dice que está una hermana frente al espejo y dice, oye, mira, tengo de verdad unas arrugas increíbles, canas terribles. Ya engordé, tengo unas lonjas increíbles. No, estoy pero mal. Y voltea y le dice al esposo, dime algo positivo. Y le dice el esposo, pues buena vista tienes, te estás identificando perfectamente. Y entonces, en lugar de ayudarles con la estima, pues les damos para abajo también. Cuando nosotros debemos decir, pero así me encantas, estás preciosa, me gustas mucho, ¿no? Y son cosas que tenemos que trabajar. Yo creo por eso en los procesos de menopausia hay que hablarlos con los esposos, hay que hablar con las parejas, debemos entendernos. Esa es la clave. Recuerden que en el ciclo vital, y por eso lo hablaba, estamos envejeciendo juntos y se nos olvida que a lo mejor, no digo que todos, ¿verdad? Pero que a lo mejor alguna vez dijimos, quiero envejecer a tu lado. Iba a decir el esposo, pero no creí que se iba a poner así. Y cuando digo así, pues tan intensa, bueno, es parte de, júntense, hablen de ello y van a ver que las cosas cambian. Otra situación que son otros efectos psicológicos, como hacíamos irritabilidad, problemas de sueño, que tienen que ver desde factores biológicos, pero también con factores psicológicos. Esto es importantísimo porque hace ratito se hablaba un poquito, por ejemplo, de la neurosis. Y la neurosis antes se relacionaba con problemas que no eran biológicos. Todo lo que no fuera biológico se aventaba neurosis. Es más, déjenme decirles que ante situaciones de estrés o situaciones que estaban relacionadas con la ansiedad, en tiempos antiguos, por ahí de la Edad Media, los médicos buscaban o lo que hacían como parte de esta dinámica, por cierto, por ahí, por eso se señalaba mucho a Freud, que es uno de los psicoanalistas que habla mucho de la teoría psicosexual, y lo que recriminan, porque se decía que para quitarle la neurosis a la mujer debería de tener un orgasmo. Y entonces había médicos que se dedicaban a provocar orgasmos en la mujer. Decíamos, ¿y esto por qué? Es que tiene mucho que ver. Fíjense qué interesante es esto. Por un lado, pues baja la libido y la hermana no quiere tener, no tiene deseos de tener relaciones sexuales.
Peor aún, si el marido no se aplica y busca satisfacerse él y no busca tratar de entender a la hermana, pues no va a querer, obviamente va a ser menos. Pero si el hermano logra que la hermana tenga un orgasmo en las relaciones sexuales, yo le garantizo que miren, para arriba la dopamina y vamos a hacer que la hermana se sienta mejor. Pero si en lugar de lograr esto, nosotros realmente no le damos atención a la hermana, tenemos una complicación mayor. Porque déjenme decirles que dentro de los problemas de pareja y hoy que se están incrementando en este proceso en el que estamos haciéndonos viejos, empiezan a aparecer la menopausia, la andropausia, es cuando empieza a haber divorcios. Yo digo, ¿ya para qué se divorcian? ¿A dónde se van a ir? Porque ya no hay entendimiento, porque no tenemos oportunidad de platicar lo que está aconteciendo, porque se disminuyó la libido y decía una hermana, y ya ni para la cama me sirve. Necesitamos nosotros entonces empezar a rescatar estas cosas que nos van a ayudar muchísimo para mejorar muchas de las condicionantes y de la sintomatología que presenta la menopausia, pero ojo, hermanas, también entiéndanos, nuestra andropausia, también estamos experimentando situaciones similares. Claro, lo vemos diferente, porque vemos al hermano frente al espejo parado, ¿verdad? A sus 60 años, se le ocurrió meterse al gimnasio, lleva una semana, pero se para así y dice, una semana en el gimnasio, etc. No le ha sacado nada más que embaramiento, pero él se siente motivado. Por otro lado, la hermana se ve al espejo y se desmotiva. Es una visión diferente. Y esto tiene que ver con algo importante que se llama serotonina. A ratito vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque los hombres producimos más serotonina que las mujeres, 50% más. Por lo tanto, siempre nuestro estado de ánimo va a estar un poquito más arriba. Entonces, necesitamos entender esta parte que tiene que ver, yo les decía, con lo neuropsicológico y también con lo neurobiológico. Pero bueno, para ir entendiendo un poquito de esto. Otro detalle más, bueno, haciendo como una especie de resumen de algunos de los factores que van a afectar siempre que aparezca la menopausia, pues son, decíamos, ya lo vimos, cambios en el estado de ánimo. Voy a estar contenta, voy a estar triste, voy a estar enojada, irritable, y eso es importante. Cuando pasamos por esto hay hermanas que me dicen, es que hermano, no sé por qué, y me dicen, ay, de llorar, y se puede llorar la hermana, decimos, ¿por qué? O sea, y obviamente cuando una persona que no es profesional lo ve, pues así, pues esto otra vez, no puede ser, porque no comprendemos por qué llora. ¿Cómo puede ser? Se llaman cambios de ánimo, hermanos, y van a aparecer de la nada, y tienen que ver con cuestiones neurobiológicas, que están apareciendo ahí, y ahorita vamos a ver la relación que existe entre, obviamente, las hormonas y los neurotransmisores, que son los causantes de estos cambios de ánimo, llorar cuando no quiero y reírme de la nada, y cosas como estas. Vamos a tener, y este es el peligro. Ojo, porque la ansiedad y la depresión como padecimiento y la ansiedad como un episodio causado por un momento es otra. Esto es, no es lo mismo una alteración emocional nada más a llegar a caer en un trastorno depresivo. Ya estamos de regreso, algo pasó, hermanos. Les prometo que no toqué nada. Ha de ser la conexión, hermano. Ok, gracias, hermanos. Disculpen, no sé qué haya sucedido, pero bueno, continúo, como dice por ahí, ¿dónde me quedé, mis hermanos? Permítanme un instante. Listo, ya estoy por aquí. Entonces, les decía, hay que tener cuidado entre la diferencia nada más de la depresión y la ansiedad, como un episodio normal, una crisis que puede salir en el momento por la circunstancia que estamos viviendo y otra que nos lleve a un trastorno. Hay que tener mucho cuidado porque también hay que diagnosticarlo, los tiempos que dura, ¿verdad? En este caso, la sintomatología que se presenta tanto ansiosa como depresiva, hay que evaluarla, hay que descartar, por supuesto, que no sea parte de los cambios hormonales, que por cierto, también hace ratito se hablaba respecto a la tiroides, por ejemplo. La tiroides genera ansiedad porque hay una baja de serotonina. Entonces vamos a tenerlo. De ahí viene también la depresión postparto, por ejemplo. Puede llegar a ocurrir. Por eso antes de poder diagnosticar ansiedad y depresión, hay que voltear a ver
que todo lo biológico esté bien, que no haya estos cambios y poder auxiliar de una mejor manera, pero se puede presentar. También vamos a encontrar en este sentido que va a haber trastornos de sueño y que son trastornos de sueño que muchas veces están ocasionados por el proceso de menopausia y otros que pudieran estar relacionados con un trastorno ansioso depresivo y otros que podrían darse también por una mala dinámica de sueño. Porque también eso es algo interesante. Hay algo muy curioso. Por ejemplo, se dice, es que nosotros, los seres humanos, cuando llegamos a la tercera edad, envejecemos, empezamos a tener trastornos de sueño. Y esto es cierto. ¿Pero por qué se dan? Porque resulta decir, es que no duermo en todo el día, pero apenas está el viejito sentándose y ya está bien dormido durante el día. Llega a la iglesia, ya se durmió. Se sienta en la sala a ver la tele, ya se durmió. La tele lo ve a él, no ve él a la tele, porque se duerme. Y todos esos piquitos ocasionan que cuando ya se tiene que dormir, ¿qué creen? Ya no, porque los trastornos de sueño son ocasionados por nuestros hábitos al dormir. Me duermo por todos lados, va a haber un problema. Pero se pueden originar por cuestiones también, tanto hormonales como con los neurotransmisores, que es algo que debemos entender y que hay que descartar para poder llegar a encontrar lo que realmente nos afecta. Obviamente, disminución del deseo sexual, pero ojo, porque también esto, si bien tiene que ver con lo biológico, hermanas, tiene mucho que ver también con lo psicológico. Porque yo les decía, el clítoris no está en la vulva, hermanos. El clítoris está en nuestra mente. Cuando nosotros sabemos estimularlo con nuestra pareja, por eso también el apóstol Pablo menciona que dice, no se abandonen como pareja, no se dejen, a menos que sea por mutuo acuerdo para la oración, pero que no sea por mucho tiempo. ¿Para qué? Dice, para que no seamos tentados por Satanás, porque todo lo que nosotros podemos tener respecto a nuestra libido, debemos de compartirlo con nuestra pareja. Si es con nuestra pareja y se van a dar cuenta que aunque sucedan muchas circunstancias de estas, al tener un buen estímulo con mi esposo, con mi esposa, mucho de esto va a cambiar y vamos a tener una manera de pensar y de ver las cosas totalmente diferente y nos va a auxiliar muchísimo también a pasar por el proceso menopáusico de una manera liviana. Por eso digo que son muchas cosas que tenemos que hacer y sobre todo de pareja. Obviamente también quienes no la tienen, va a decir, bueno, no tengo pareja. Si es viuda puede buscarse una, ¿eh? Se vale. Y si no, pues tengamos mucho cuidado con respecto a cómo vamos a vivir este proceso con otro tipo de circunstancias. Pero bueno, es importante. También hay inseguridad y miedo. El miedo es ansiedad. O sea, cuando nosotros hablamos de ansiedad, estamos hablando de miedos. Miedos a infinidad de cosas. Me han tocado hermanas que llegan, a lo mejor las atendemos porque están pasando por la menopausia, pero ya tiene una hipocondría increíble. Y como ahora nos diagnosticamos con el Google, o sea, ahora, hoy ya no vamos al médico, ya no vamos al profesionista, hoy entramos al Google, reviso, me duele la rodilla. Ah, cáncer en la rodilla, tengo cáncer en la rodilla, porque me duele, lo que dice ahí, así está. Entonces ahora nos diagnosticamos con el Google y generamos mayor ansiedad y mayor miedo. Y entonces, en lugar de ver la menopausia como un proceso de ansiedad, no me voy a morir seguramente. No, no tiene que ver con ello. He tenido pacientes que pasan por un episodio ansioso y ya fueron al cardiólogo, ya lo revisaron, que además también, dicho sea de paso y con todo respeto, hay compañeros especialistas que dicen, pues, les revisan todo y no los canalizan con un terapeuta. No, no, están bien del corazón, están bien de todo, pero no le dicen, vaya a buscar un terapeuta. Ahí los dejan. Y los hermanos siguen recetándose por el Google. No, hermanos, tratemos de buscar el apoyo de los expertos cuando sea necesario. Para eso están, hermanos. También existe la desconfianza. Y esto es desconfianza que no solamente es hacia ustedes mismas, hacia la pareja. Hasta celamos al gato. ¿Por qué? Es que me está viendo de una manera particular. Es normal dentro de este proceso que se vive, pero no tiene por qué sufrirse, que es algo que nosotros vamos a analizar también como parte de esto. Finalmente, los cambios de memoria o dificultad para concentrarse seguramente van a aparecer y van a ser constantes, porque a esto se le llama cambios en la función ejecutiva. Esto es, vamos a tener dificultades, ¿verdad? O vamos a tener algún tipo de situaciones críticas, tanto en la memoria, ¿sí? Como también en la concentración. Entonces, es por esto que de repente la hermana está en la cocina, sonó el celular, se fue a buscar el celular y ya está moviendo la sopa con el celular y hablando con la cuchara. Y digo, ¿y esto por qué? Pues porque le cuesta trabajo identificar, está pasando por un proceso en el que de repente nos perdemos. Y entonces, esto también son circunstancias que tenemos que atender. Resulta la hermana que está en este periodo de menopausia,
y no sé, dice voy a subir al cuarto, va subiendo la escalera y a la mitad de la escalera dice, ah, caray, ¿iba subiendo o iba bajando? ¿Por qué? Pues porque hay problemas dentro de tanto de la memoria como de la concentración, que es algo que también nosotros debemos de comprender durante este periodo y este proceso. Ahora, quiero hablar dentro de los aspectos psicológicos, quiero centrarme un poquito más en lo que es la depresión y es la ansiedad, porque es una de los sucesos, de las crisis que más aparecen. Y no quiero manejarlos como un trastorno, pero sí quiero verlos como un momento que va a aparecer y que esto va a ocasionar, como ustedes pueden ver por aquí, baja autoestima. Y es aquí donde yo creo, hermanas, que tenemos que esforzarnos mucho y trabajar, porque el envejecer no nos hace mejores lectores, nos hace personas. Y eso no nos quita algo maravilloso, que seguimos siendo, hermanas, creación de Dios, hechas a imagen y semejanza del Todopoderoso. No debe de olvidarse eso jamás, pero todo esto ocurre por este tipo de crisis que van a aparecer durante la menopausia y que es importante que nosotros podamos entender todo esto para que comprendamos este tipo de situaciones, ¿no? Que sepamos cómo vamos a caminar y hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, hablando de esto, ¿por qué hablo de depresión? Yo hoy les hablo de los estrógenos, o el estrógeno, la progesterona y la serotonina. Porque hay algo interesante. Tanto los estrógenos como la progesterona van a impactar y van a afectar a la serotonina. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué cosa es eso? Ya explicó mi hermana respecto al estrógeno y a la progesterona. Explicó claramente eso. Yo ya a mí me toca explicarles entonces qué cosa es la serotonina, para qué sirve, qué es esto. Bien, ¿qué hace? La serotonina es un neurotransmisor, que algo interesante que quiero comentar con ustedes y que en algún tiempo se pensaba que solo era producido por nuestras neuronas en el cerebro. Y todos los estudios hoy arrojan que donde más se produce serotonina es en nuestro estómago, cuando comemos determinados alimentos. Y entonces debemos entender que, ¿pero qué es la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor, ¿sí? Que nos ayuda a sentir sí, a sentir el estado de bienestar que yo les hablaba hace un momento, ¿sí? Va a hacer que nos sintamos bien, cómodos, que nosotros sintamos, no sé, como vitalidad, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Yo les decía, por determinados alimentos, porque se produce en mayores cantidades en el estómago, ¿sí? El tracto digestivo produce mucha serotonina. También lo produce, por supuesto, ¿verdad? Nuestro cerebro y algunas otras áreas, la sangre, pero la mayor cantidad está en lo que consumimos. Por eso hay que comer sanamente también. Y hace ratito hablaba mi hermana de algunos alimentos que son importantes, no solo para mantener una dieta estable, sino porque también algunos de ellos son productores de serotonina. Tomar sol, aparte de generar vitamina D, también hace que produzcamos serotonina. Nada más hay que tener cuidado, un bloqueador solar, ¿verdad? Porque si no, al rato ya vamos a tener otro tipo de circunstancias. No exponerse directamente al sol, sino tomar la resolana en la sombrita para poder tener esto, genera serotonina y vamos a sentirnos mejor. Ahora, ¿por qué funciona esto así? Porque tiene que ver con estas otras neurotransmisores, son la dopamina, la endorfina y la oxitocina. Fíjense, hace ratito yo les decía, ¿por qué baja la libido? Porque cuando aparece la menopausia se ve afectada la oxitocina, que es la hormona del amor. Y yo les decía, ¿y cómo calmo a esa fiera que está pasando por la menopausia? Regálele un abrazo, decía nuestra hermana, haga meditación, aproveche su tiempo libre y haga cosas que le agraden. Eso va a generar oxitocina y va a generar serotonina. ¿Y cómo le hago por ejemplo, para que esto funcione, haga todas estas cosas. Más aún, también va a generar dopamina. Y la dopamina está relacionada al placer, a sentirnos bien. Por eso, si yo me siento bien comiendo, no sé, azúcar, un pastel, se va a generar dopamina. La dopamina, oxitocina, la oxitocina, serotonina, vamos a estar súper bien, pero hay que tener cuidado porque eso es lo mismo que acontece en las adicciones. Ahora, esto es importante porque necesitamos la endorfina. Es que me duele mucho el estómago, es que esto y que el otro. Necesita endorfinas. Hay que generar el neurotransmisor de las endorfinas. ¿Y por qué? Porque la endorfina alivia el dolor y nos produce placer. ¿Y cómo aparece? Fíjense qué bonito es porque todos estos se relacionan íntimamente. Va a aparecer cuando nosotros nos reímos. Bueno, vamos a hacer ejercicio. Cuando nos reímos,
Por eso yo les decía, qué triste es si estamos en una situación compleja, cuando de repente nosotros, ¿verdad? Cuando digo nosotros, los varones, en algún momento olvidamos nuestro trabajo con nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque, híjole, nosotros los hombres llegamos a determinada edad, que ahí andamos con nuestra carota de caballo, toda larga, como sargentos mal pagados. Nuestra hermana, sufriendo por los procesos que está viviendo con la menopausia, voltean a ver al marido y su carota de caballo. Yo les digo, hermanos, sonrían, por lo menos cuando la hermana voltea a verlos, van a ver un caballo sonriendo y les va a dar risa. Y entonces ya las estamos haciendo que generen endorfina y el dolor va a bajar. Si ustedes hacen reír y hacen que la hermana esté en un estado placentero, cuando está pasando, incluso no hay que esperar hasta que aparezca la menopausia, ¿eh? Cuando está pasando por un proceso de menstruación, cuando está, como dice por ahí, ¿verdad? En su regla, si ustedes la hacen reír, hacen, ¡ay, me duele, pero está bien, ¿no? Porque el endorfina está haciendo su chamba. Y entonces nosotros estamos impactando a nuestras hermanas, aliviándoles. Aquí es donde yo digo, sumémonos los varones a este proceso y vamos a ver cosas maravillosas en nuestras esposas, porque yo creo que ese es parte del trabajo. También si escuchan música, escuchen la música, los cantos que les gustan, canten, pero canto re feo. ¿Y cuál es el problema? Disfrútelo, cante con todas sus fuerzas. Eso genera endorfina, disminuye el dolor. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Podemos comer algo picosito. Cuando comemos algo picosito, de repente también estamos enchiladas, pero eso nos ayuda también a generar endorfinas y va a auxiliarnos en todo este proceso. Es un auxiliar que va a permitir que las cosas cambien. Coman un poquito de chocolate negro, no el chocolate tradicional lleno de azúcar, el chocolate negro un poco amargosito. ¡Wow! Y me van a contar cómo esos dolores, esas molestias van a desaparecer. Y si juntan todo, hermanas, ¿cuál menopausia? Van a pasar de una manera increíble. Un buen esposo que las abraza, que las quiere, que las hace reír, que llegó con el chocolatito amargo para usted, que la invitó a salir a una caminata. ¿Dónde están? A ver, díganme qué está pasando. ¿Dónde anda la menopausia? Perdida. Y aquí es donde el impacto psicológico va a ayudar a toda esta sintomatología biológica. Porque déjenme decirles, hermanas, que si bien sí existen los síntomas biológicos, están ahí, el dolor está, hay muchos que se somatizan, vienen desde acá y podemos ayudarlos a disminuirlos. Por eso esto es lo que nosotros podríamos hacer para mejorar y es donde hablamos. Ahora, quiero ir concluyendo esta charla hablando de algunos mitos y realidades respecto a la menopausia, que están un poquito relacionados también con esto porque los mitos hacen que nosotros pensemos cosas que no son. Y al pensar cosas que no son, yo les decía, y si hace ratito escuchaba la pregunta, oye, si me quitaron esto, me voy a morir, voy a tener esto. Tranquila, man. Vamos a escuchar la información importante. ¿Por qué? Porque necesitamos eliminar los mitos, el estigma de la menopausia. No es malo, no es para nada malo. Yo ahorita, por ejemplo, lo veía con mi esposa y dice, yo lo prefiero, porque así voy a poder ir a la iglesia siempre, no va a haber problema ya de que días no. Claro, algunos dirán, no, yo sí prefiero descansar y no ir a la iglesia, ¿no? Pues ya dependerá del grado de fe y los deseos de cada uno. Pero son situaciones que van a aparecer. Entonces, dentro de los mitos que nos vamos a encontrar y de las realidades también que van a aparecer, hablando de la menopausia, vamos a tener primero, hay un mito que se piensa que la menopausia aparece, nada más de repente ya está. Y esto no es así. No aparece de esa manera. La menopausia no aparece como por arte de magia. Hay sucesos. Ya hace ratito hablaba nuestra hermana de la perimenopausia, ¿verdad? Esto es, aparecen síntomas que nos están hablando que ya va a venir otra cosa. Esto es, nos dice, yo lo veo, el cuerpo, yo les decía, Dios no se equivocó, es tan sabio que el propio cuerpo dice, prepárate, ya nos va a llegar la menopausia. Por eso te mando estas cosas. Documentate, trata de estar preparada porque vienen todos este tipo de situaciones. Y por eso son los sofocos, los desajustes menstruales. No es para que los espantemos y hoy me voy a morir. No, es para que, ya sé por dónde vamos, ¿no? Los cambios de humor son por acá. Pero no son para que digan, aguántate, dijo el hermano Alberto que yo iba a tener irritabilidad. No, ya sé que voy a tener irritabilidad, entonces voy a tratar de buscar alternativas que las disminuyan. Y si está el esposo, dice, ¿qué crees el hermano Alberto de una charla donde dice que tú me tienes que ayudar, que podemos lograr esto? Y entonces se van a dar cuenta que la menopausia no separa, une a las parejas, si es que nosotros sabemos tomar los consejos que nos van a auxiliar a mejorar. Otro mito, hermanas, que se puede escuchar, la menopausia afecta solo la vida reproductiva. Ya lo decía yo que no.
Somos tres esferas. Hay cambios biológicos, psicológicos, sociales. Hay que entenderlo. ¿Para qué, hermanas? Para cuidar estas esferas. Es decir, sí estoy pasando por esto, háblenlo, me siento así. Hace ratito decía nuestra hermana, vayan al médico, busquen auxilio, esto nos va a permitir darnos tranquilidad. Decir, ok, sí me está ocurriendo, pero ya estoy tomando alternativas que me van a ayudar a mejorar. Y esto disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, ya no están todas tensas, ya no hay dolor de espalda, ya no hay, porque muchos de los dolores que vienen a través de esto no solamente es por el proceso de menopausia, sino por todo el estrés y el cortisol que estamos aventando a diestra y siniestra. Entonces, ahí es donde aparecen las relaciones tóxicas. Cuando nosotros disminuimos el cortisol, disminuimos el estrés, vamos a estar muchísimo mejor todavía para poder pasar por este proceso importante. Entonces, seamos cuidadosos, sepamos que no solamente va a afectar de manera directa lo que estoy viviendo en la vida reproductiva, puede irse a más si no tenemos cuidado en ese sentido. Otro mito es, todas las mujeres experimentan los mismos síntomas de la menopausia. No, no es cierto, no todas. Hace ratito a mí lo decía mi hermana, tenemos una virtud maravillosa. Dios nos hizo únicos e inigualables. No hay otro igual que yo. Medios se nos parecen, pero no. Porque eso es importante. Porque de repente la hermana que empieza a tener síntomas va y le pregunta a la otra hermana, oye, ¿cómo es? No, yo sí, sí, sí. Y nos pinta un panorama caótico. A lo mejor así le fue a la hermana. Pero a mí a lo mejor no tiene por qué irme así necesariamente. Viceversa también, ¿eh? Y nosotros decimos, ¿y entonces por qué a mí me está pasando todo esto? Tengo otra cosa. No, no es para diagnóstico. Todas van a experimentar cosas totalmente distintas. Puede aparecer una cosa primero, otra después. A lo mejor se va, a lo mejor regresa, a lo mejor tiene periodos muy largos. Hay muchas circunstancias. Ya no repito porque mi hermana Mari ya dijo, creo que muchas cosas de estas. Pero sí, hermanas, no todos somos iguales. A Dios gracias. Por eso es que también de repente cuando llega a haber complicaciones, ¿verdad? Con las parejas, dice, pues no te vas a encontrar otro igual que yo. Y digo, gracias a Dios. Por eso estoy viviendo de este o de esta, ¿no? La intención es que encuentre a alguien totalmente distinto y que podamos tener una situación diferente. Hay que buscar este tipo de detalles para poder comprenderlos. Otro mito, hermanas, es la terapia hormonal es peligrosa y no debe usarse. Falso, hermanas. Sí va a auxiliar. Y también no me detengo en esto porque lo explicó mi hermana. Solamente hay que ir con los expertos, con los profesionales, porque tampoco a todas les va a estar la terapia hormonal. Algunas sí, algunas no. Ya mencionó nuestra hermana también cuestiones que están un poquito más orientados a lo natural, pero tampoco no a todas les va a ir igual. ¿Qué necesitamos? Que nos haga un diagnóstico personalizado. Y esto también va para la terapia, ¿sí? De repente decimos, no, ya el hermano Alberto le dijo a la hermana que era así, así, pero es diferente conmigo porque la hermana tenía una red social que la ayudaba mayor a la mía. O la hermana no tenía una red social, estaba solita, pobrecita hermana. Por lo tanto, las sugerencias de la hermana son diferentes a las que tiene usted. Y entonces, por eso es importante tratar en ese sentido de ir con los expertos. Pero sí, la terapia hormonal puede auxiliar en muchos casos. Tratemos de acercarnos a los expertos si la situación es crítica. Otro mito, la menopausia reduce el deseo sexual de manera permanente. Ya llegó, quítate de aquí viejo, ya no me sirves para nada. No, hermanas, falso de toda falsedad. Es un periodo, es un proceso, también tiene picos y crisis, hermanas, ¿eh? También hay picos y crisis. Y dentro de estos picos y de estas crisis, a lo mejor hoy no voy a querer, pero a lo mejor, no sé, 2, 3 semanas, en una semana, sí voy a querer. Y entonces, si yo no le explico esto, mi marido no sabe, cuando yo sí quiero decir, no, sácate, que no sé qué, yo quería y tú, y ahí vamos a tener un conflicto. Pero no es así. Debemos entender cuándo sí, cuándo no. Hay elementos que nos ayudan. Efectivamente, por ejemplo, en muchas ocasiones con la vida sexual, como ya lo explicó también nuestra hermana, como hay resequedad vaginal, puede llegar a ser las relaciones sexuales dolorosas. Pero ¿qué creen? Existen geles, tanto naturales, a base de agua, que van a auxiliarnos de una manera increíble para esto. Y si nosotros hablamos con nuestro esposo y podemos recurrir, porque además no tiene nada que ver con cosas negativas, tiene que ver con cosas que nos van a auxiliar a mantener nuestra salud sexual al 100. Nos vamos a dar cuenta que es funcional, que sí se puede, que no es, esto no es una condición que tenga que eliminarse de por vida y que no, en el caso de las cuestiones sexuales, no se van con la edad. Sé que me les digo. Llega un momento que las cuestiones biológicas y las enfermedades nos impiden, pero el alivio se va a mantener tanto como nosotros
generemos el estímulo necesario para poder seguir cohabitando en pareja. Entonces, tomémoslo en cuenta. Finalmente, mis amados hermanos, dice la Escritura, y eso es algo maravilloso, me encanta, Proverbios, capítulo 31, verso 10. Mujer fuerte, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Sí, Dios les dio un cerebro maravilloso, decía una persona por ahí. Tienen una mente, tienen un cerebro maravillosísimo. Yo siempre que hablo de las parejas les digo, hay dos cosas fundamentales que las personas, las parejas deben saber. Número uno, el cerebro del hombre es más grande que el de las mujeres. Es mayor. Díganlo si quieren, por eso somos más cabezones, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que esto no nos hace más inteligentes. El cerebro de la mujer es más pequeño, pero ¿qué creen? Es más pesado, tiene mayor densidad. Incluso llegan a tener mayor redes neuronales que nosotros. E incluso ustedes ven más colores que nosotros. No se enojen con nosotros cuando nos preguntan, mira, ¿te gustó este? Pues es igual de rosado que el otro. ¿Cómo crees? Este es rosa y el otro es palo de rosa y el otro es salmón. Nosotros lo vemos rosado. Nuestras redes neuronales son diferentes, ¿sí? Y estas diferencias no nos hacen menos ni más, nos hacen distintos. Y entonces, ¿por qué entenderlo? Porque por eso Dios nos puso uno con el otro. Dicen que tienen dos trabajos esenciales las mujeres: darle paz al marido y quitársela cuando ya la tengan. Entonces, ni se angustien cuando pasen cosas como esta. Mis amadas hermanas, fue un verdadero gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Mi deseo es que toda información que nosotros estamos llevando a cabo sea de utilidad para ustedes. Y si hay algo en lo que yo pueda servir, encantado de la vida, puedo asesorarles en lo que corresponda a mi área de trabajo. Muchísimas gracias. Si hay algunas preguntas, mi hermana Emilia, estoy para servirles. Muchas gracias. Pasa a vosotros. Muchas gracias, hermano Alberto. Pues todas las hermanas comentan pues de que está muy claro, que muchas gracias por su exposición. Las hermanas comentan también de que pues se agradece muchísimo al diácono, me escriben aquí, por la manera en la que se expresa, sin tabú, pero con mucha sutileza, lo relacionado con la menopausia, la sexualidad, la relación de pareja. Es algo que ni siquiera lo he visto con los médicos ginecólogos en las consultas. Bendiciones, le dice la hermana Luisa. Pues que ha estado la hermana Esther, que saludo desde el estado de Puebla, gracias. A la hermana Cali también por la explicación, muchas bendiciones. Este, necesitan las diapositivas que pasó. Les comento a la hermana que va a estar grabado, entonces también se puede compartir, hermano, su material. Muy bien, hermano, Con pues mucho entonces. gusto, hermana, se lo hago llegar para que lo repartan. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y nuestra hermana Margarita dice, muchas gracias, mi hermano. Alberto, Dios lo bendiga a nuestros hermanos por esta información tan completa y excelente. Pasa a vosotros desde Houston, Texas. Nos están viendo hermanas de Estados Unidos, varios estados de allá y pues de aquí de la República Mexicana. Pues muchas gracias a las hermanas y a nuestro hermano Alberto. Martínez comenta una hermana que cómo puede el varón apoyar y o entender a su esposa durante estos cambios. Creo que, gracias, hermana. Algo importante es documentarnos, hermanos, de verdad. Hay que estudiar, hay que buscar, hay que preguntar y sobre todo platicar. Yo les sugiero, hablen en pareja. Hay una situación bien compleja, de repente debo reconocerlo, que los hombres que hemos sido construidos socialmente de una manera diferente, no estamos acostumbrados a escuchar a nuestra esposa, saber qué le acontece, qué le pasa, pero sí hagan un acercamiento, platíquenlo. Si en algún momento no comprenden lo que está sucediendo, pidan ayuda, nos vayan a terapia de pareja, expongan lo que está aconteciendo. Si tiene que ver con el proceso de menopausia, vayan juntos a la consulta. O sea, que cuando vayan a ver al ginecólogo o al médico, vayan en pareja, pregunten, aclaren las dudas y eso los va a hacer empáticos y les va a permitir comprenderse el uno al otro y sobre todo que el esposo se acerque pues, con mucho cariño y mucho amor a esa, decía Adán, a esa varona que Dios le ha otorgado. Muchas gracias, hermano. Y pues aquí las hermanas siguen poniendo sus agradecimientos. La hermana Ketsia dice que eh, mis amados hermanos, por tan hermosa e importante información a todo el equipo y a mis hermanos expositores, nuestro hermano Alberto y nuestra hermana María.
Rabadán, Dios les bendiga grandemente. Pasa voz desde Minnesota, localidad Farmington. De allá nos está viendo otra hermana de Honduras también. Está saludando a nuestra hermana. Ella se llama Keila y pues desde allá nos está viendo y le interesó mucho también esta plática y pues agradece también el conocimiento que nos han aportado el día de hoy. Y así sucesivamente muchas hermanas que están agradeciendo a ustedes por este tiempo que nos han compartido. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y siga derramando bendiciones y sabiduría en su trabajo, en su casa, en su familia. Muchas gracias y pues no hay más preguntas, sino que agradecimientos por todo lo que nos han compartido.